Apreciados estudiantes de grado noveno, sean todos bienvenidos a este espacio de construcción del conocimiento. Hoy abordaremos otro tema interesante que aportará al avance de nuestro proceso de aprendizaje. Reflexionemos sobre esta frase. La paciencia es la fuerza que tu mente emplea para decirle al resto de tu cuerpo que todo llegará. Las personas pacientes no desesperan cuando se enfrentan a situaciones y comprenden que frustrarse y abandonar la carrera antes de tiempo no los llevará a cruzar la meta. En cambio, insistir en su cometido a pesar de lo molesto de la espera, eventualmente les dará lo que persigue. En este video abordaremos temas como las figuras literarias, los mecanismos de coherencia textual como son los conectores, las actividades de los indicadores del saber, hacer y ser y la evaluación de desempeño. Vamos a iniciar. Mecanismos de coherencia. Iniciemos definiendo qué es la cohesión. La cohesión se refiere a los recursos y procedimientos que permiten la correcta relación, conexión y organización entre las oraciones para la construcción de un texto. Es decir, que tanto las palabras como las oraciones deben estar unidas con estructuras pertinentes al tema que se está desarrollando para lograr coherencia y sentido. Así, cuando un texto no posee una correcta relación entre las oraciones o enunciados o no son adecuados, se habla de un texto sin cohesión. Al definir la coherencia, nos estamos refiriendo a la relación que se establece entre las distintas partes de un texto. Se busca que el texto tenga una estructura, que esté bien organizado, que tenga sentido lógico y no presente contradicciones. Para lograr la cohesión en un discurso, es necesario tener en consideración una serie de elementos que son llamados mecanismos de cohesión, los que permiten establecer conexiones entre las muchas ideas que se entregan en un texto. Estos factores se unen unos con otros, cumpliendo la función de dar unidad a la estructura textual. A continuación, se desarrollarán los más importantes. Los conectores. Los conectores textuales se definen como nexos o elementos relacionantes entre enunciados u oraciones. Dependiendo de la correspondencia que se quiere establecer, se utiliza uno u otro conector. No tienen género ni número, por lo tanto son invariables. Los conectores son palabras que sirven de nexos al interior de las oraciones y permiten dar claridad y organización a las ideas que se van planteando. Estos conectores son elementos de sintaxis, tales como las conjunciones que enlazan palabras en las frases u oraciones, como por ejemplo y, mi, o, u, e. Las preposiciones se utilizan de nexo para unir una idea principal con las ideas que la apoyan y sirven de complemento, como por ejemplo a, ante, con, para, por, según, sin, de, desde, hacia. Y los pronombres relativos, estos nexos, sirven para reemplazar a un sustantivo, adjetivo o adverbio que ya ha sido mencionado en el texto. Ejemplo de ellos son quién, qué, cuál. En los conectores encontramos una clasificación dependiendo del tipo de coordinación que estos ejerzan en la oración. Entre ellos tenemos los copulativos que indican adición o suma. Ejemplos de estos son y, ni y que. Los disyuntivos indican exclusión, alternancia o equivalencia. Ejemplo, o, u, bien. Los adversativos indican oposición entre las dos proposiciones. Ejemplo de estos conectores son más, pero, sino, sin embargo, aunque, excepto, antes, antes bien, salvo, sino, que, no obstante, por lo demás. Los explicativos entregan una explicación, una proposición de la otra oración. Ejemplo de estos conectores son esto es decir, o sea. Y los distributivos
indican la distribución o alternancia de las acciones de los verbos. Ejemplo de estos conectores son los siguientes: bien, bien, hora, hora, este, aquel, ya, unas, otras, tan pronto, como, sea, unos, otros, aquí y allí. En este apartado hablaremos de nuestro segundo tema de la guía número 5, las figuras literarias. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, como lo son la poesía, la narrativa, el ensayo y el drama, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus habilidades expresivas. No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial o cotidiano. Incluso algunas están ya asimiladas a este en ciertas expresiones o giros. Dentro de las figuras literarias encontramos una clasificación. A continuación, referiremos algunas de las figuras literarias y sus ejemplos. Adjetivación se produce cuando varios adjetivos calificativos acompañan a uno o más sustantivos. Ejemplo: platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva hueso. Hipérbole. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Ejemplo: le pedí disculpas 1000 veces. Es una manera de explicar que se pidió disculpa de manera reiterada. Otras clases de figuras literarias son el hiperbatón, que consiste en la alteración del orden sintáctico o figura en la cual se invierte el orden lógico de la oración. Ejemplo: volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Lo lógico sería: las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. La onomatopeya es la representación escrita de un sonido como clic, crack, plac. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. Ejemplo: al apretar el plástico sonó crack, indicando que lo había roto. Miau, así me saludó el gato. La ironía es una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Ejemplo: burlarse de un calvo llamándolo peludo. En este apartado te explicaremos las actividades de los indicadores del saber y el hacer. Punto 1. Realiza el punto 4 y 5 de la página 206 del libro Activamente el lenguaje volumen 1. En el punto 2 debes establecer las diferencias entre las siguientes figuras literarias: adjetivación y onomatopeya, hipérbole e hiperbatón e ironía. En el indicador del hacer, en el punto 3, plan lector, debes desarrollar la actividad interactiva en plataforma Lo que leo, fase 1, introducción. En el punto 4, proyecto de aula, debes desarrollar la introducción de un ensayo corto en grupo cooperado, donde la tesis o temas a desarrollar sea el deterioro de los ecosistemas de mangle de la ciudad de Cartagena. De qué manera el accionar del ser humano ha influenciado en el deterioro de los ecosistemas de mangle en la ciudad de Cartagena. El trabajo se realiza en grupo cooperado y los estudiantes lo subirán de manera personalizada a la plataforma Santillana para su revisión y evaluación. Cabe notar que el desarrollo de la actividad en grupos cooperados no es necesario hacer encuentros físicos, solo virtuales, para organizar, estructurar y redactar el documento de la introducción del ensayo. Continuando con las actividades del indicador del hacer, en el punto 5 debes desarrollar los puntos 1, 2, 3 y 4 de las páginas 24 y 25 del texto Saber para Todos. En el indicador del ser, a continuación, debes relacionar la columna del valor con el enunciado que evidencie sus características.
Apreciado estudiante de grado noveno, para concluir vamos a socializar la evaluación del desempeño, los aspectos a evaluar en cada uno de los indicadores del saber. En el indicador del saber, debes comprender, identificar y explicar las figuras literarias, como la hipérbole, la adjetivación, el hiperbatón, la onomatopeya y los mecanismos de coherencia. En el desarrollo del indicador del hacer, debes comprender, identificar y explicar las figuras literarias y los mecanismos de coherencia. Y en el desarrollo del indicador del ser, valorar el sentido figurado en un texto poético. Ha sido todo por esta entrega. Espero te haya sido útil el material presentado y lo utilices para seguir avanzando en este proceso y apasionante camino del saber. Te deseo muchos éxitos.